Noé Reinaldo Gómez Macías me pregunta, ¿algún consejo al enseñar a estudiantes jóvenes de muy alto poder adquisitivo con futuro económico más que asegurado? Esa no te lo creas nunca. Para tener empatía con las personas vulnerables cuando cuestionan por qué debería de ayudar a los pobres. Pues no, es que no. ¿Qué consejo te puedo dar? Pues no deben ayudar a los pobres. Es decir, no, deben sentir empatía. Si no sienten empatía por los más desfavorecidos, lo que tienen que preguntarse es por qué, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos a alguien con hambre, es un perrito con hambre, nuestra primera reacción es darle algo de comer. Se llama empatía. Es algo que tenemos los seres humanos. Si esos jóvenes que tú conoces no sienten empatía por otras personas, por un niño con hambre, por una persona abandonada, por alguien que no consigue salir adelante en la vida, pues es que no vas a lograrlo con ninguna. Es como pedírselo a Elon Musk, ¿no? No, porque hay un nivel, sobre todo si hay un posicionamiento ideológico de derecha libertarado, hay una posición, hay una psicopatía que es la psicopatía, no estoy usándolo como insulto, que es la incapacidad de empatizar con otras personas y de sentir sus sentimientos, cosa que la mayoría de los seres humanos tenemos. La mayoría de los seres humanos, cuando vemos que alguien se cae, pues tratamos de levantarlo, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, ¿puedes dar un vaso de agua? Pues se lo das, no se lo cobras. Entonces, no sé, yo no sé si realmente, si existe gente tan cerrada, o que sea mucha, pero si existe, no se les puede decir que deben ayudar a los pobres. Se les puede decir solamente que se acuerden de que no saben quién creó el mundo que ellos están disfrutando y que probablemente quien creó ese mundo son los mismos ancestros de esa gente y no los suyos. Y por lo tanto, como somos animales sociales, lo razonable es que todos salgamos adelante, pero es que eso de deber inmediatamente sale en Rand, yo no tengo ninguna obligación. Y ya cuando empiezan a hacer los gestos que hacía Ayn Rand, que era aterradora, ¿qué les dices? No, yo no tengo por qué, yo soy yo para mí solito, la ambición y Mira, está bien, ¿no? El egoísmo es el máximo valor. Como decía Hitchens, pues es que en este mundo, francamente, la exaltación del egoísmo no hace mucha falta. Pero quien lo ve así ya no lo va a ver, difícilmente lo va a ver de otro modo. Y cuando caiga, porque el futuro no lo tiene asegurado absolutamente nadie, si algún día cae, lo único que tiene que hacer es no esperar que nadie le eche una mano, ¿no?